El mercado, tiempo de análisis, recibimos ya a Diego Morín, analista de mercados de IG. Diego, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, minuto de resultado, apenas unos segundos de negociación. ¿Cómo ves, cómo enfrentas esta sesión? Bueno, lo que estamos viendo es que aquí en España los resultados, en este caso de hoy de Bankinter, que empiezan, ¿no? Estrenan los resultados, son positivos. Era algo que el mercado esperaba y que así pues está también afectando positivamente al selectivo español, ¿no? De hecho, es probable que rompa esos máximos anuales, que teste bastante bien la zona de los 9.500 y a partir de ahí vamos a ir como siguen masticando los próximos resultados en las próximas semanas. Por ahora, también hay que estar pendientes un poco de lo que nos comente hoy Christine Lagarde con esas actas, actas de política monetaria del BCE, que no creo que cambien mucho la tesitura. Hemos visto una inflación que poco a poco va desacelerando, pero estimamos posibilidad de subida de tipos en mayo, como mínimo de 25 puntos básicos, excepto pues que nos sorprendan, ¿no? Así que, de momento, el tono general también la banca americana ha sido dentro de lo normal, positivo, y esto pues también ha dado un cierto respiro a las bolsas y de ahí que ciertas plazas, ¿no?, europeas estén tirando en la mañana de hoy hacia esa zona de resistencia. Si miramos a la banca, estaba señalando cómo desde el otro lado del Atlántico se ha introducido ese tono positivo a las bolsas europeas, pero hoy tenemos protagonismo de la banca. Comienza la presentación de resultados en España y hemos visto las cuentas de Bankinter y el mercado lo está celebrando, aupando los títulos en torno del 4%. ¿Cómo ves la radiografía de Bankinter? ¿Cómo ves al título y la fotografía del sector dentro del IBEX 35? Bueno, después de las turbulencias que vivimos, ¿no?, el pasado mes de marzo, pues bueno, cierta situación de miedo, pánico, que bueno, son casos de momento, podríamos decir, aislados, ¿no?, con respecto aquí a la banca europea y española concreta. Y bueno, Bankinter es un valor que lo está haciendo bastante bien, nos sujetó la zona de los 5,20 y a partir de ahí está rebotando más de un 15%, ¿no? Importante lo que está haciendo en la jornada de hoy, el tramo entre los 6 y 6,20 euros, ahí tiene una primera resistencia que bueno, que ya está atacando con mucha fuerza, subiendo ya más de un 4,5%, y el tono general de la banca, esto está trasladándose a otros valores, por ejemplo, como Banco Sabadell, que también está pues tirando con fuerza, ¿no? Por tanto, esperamos datos o cuentas del primer trimestre positivas para el conglomerado de bancos españoles, sobre todo, pues bueno, con esas expectativas podríamos hacer ya un mejor balance al cierre del primer semestre del año, pero por ahora el tono es positivo y veremos también si recuperan, ¿no?, una caída, una sacudida que fue bastante fuerte, y como veíamos hace un instante en los títulos de Bankinter, pues ya están intentando volver a ese 50% del movimiento de bajista, ¿no?, desencadenado en marzo. Mirando al mercado y más allá de los títulos con nombre propio, quería preguntarte sobre lo que estamos viviendo en el mercado de las materias primas. Vemos al oro, acaba de coger y acaba de perder los $2.000, mientras vemos, sin embargo, como esta semana está siendo una semana oscura para el oro negro. Ayer otro batacazo del 2%, el lunes también 2%, y hoy se extienden las caídas en ese mercado del crudo. Mirando las materias primas, ¿cuál es la posición, la estrategia? ¿Qué horizonte ves? Bueno, con respecto al oro negro, como bien menciona, está complicado, pero está complicado porque estamos viviendo otra guerra entre comillas, ¿no? La OPEP está realizando o ejerciendo un tipo de estrategia y a su vez también pues la Casa Blanca va a realizar otro tipo, ¿no? Por tanto, vamos a tener próximamente bastante volatilidad en el Brent. Por ahora, la estrategia no ha cambiado, es decir, mientras no nos supere la zona de los $88, estamos viendo una cierta lateralidad en lo que es el barril de referencia Brent, y que por ahora el mercado no consigue superar, ¿no? Es decir, cierta incertidumbre. Parece también que el mercado de momento estima que la demanda no va a ser suficiente, de ahí que bueno, todo va encadenado, ¿no? Pese a esta
reducción que hemos visto de la inflación, el mercado teme, ¿no?, una desaceleración económica y posterior recesión, ¿no? Por lo tanto, de momento está en un tramo muy lateral. La zona de los 78 también puede ser muy importante. Obviamente los $80 es siempre un nivel muy psicológico y es probable, ¿no?, que venga a apoyarse a esa zona, ¿no? Por ahora, la situación es de recortes en lo que es el Brent. Y el resto de materias primas, pues bueno, están un poquito al son, ¿no? También a mí me gusta mucho vigilar otro de los metales como es el cobre. El cobre también está pues un poquito renqueante y lateral, y después ya materias primas agrícolas están teniendo pues mucho revuelo, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos el trigo, que está pues después de una volatilidad tremenda, está pues prácticamente mínimo, de acuerdo, de noviembre del año pasado, ¿no? Por tanto, bueno, una estrategia no diría vinculada al tema de materias primas, porque sí es verdad que ya hemos visto en la segunda parte del año pasado cómo se fue desacelerando después de un inicio de 2022 bastante positivo debido a la situación de Ucrania, pero sobre todo hay que vigilar muy bien. En el petróleo me quedaría con la zona de los $80 y en metales con cobre vigilar muy bien, porque nos va hablando un poco del síntoma, ¿no?, de la economía y, cómo no, del oro, ¿no?, que siempre aquí cuando he comentado que soy muy optimista y que creo que va a ir más allá de los $2.000 por onza. En un momento te voy a querer preguntar sobre una cuestión, Diego, pero antes tenemos que hacernos eco de varias noticias de última hora que, para empezar, miran al sector tecnológico y a esos acuerdos y medidas que hay impuestas de proteccionismo en torno al comercio. Según publica Reuters, Seagate va a pagar una multa de $300 millones tras haber llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos por enviar más de 1.000 millones, haber enviado esas unidades de discos duros a Huawei de China, en violación con esas leyes del control de exportaciones de Estados Unidos. Es una multa, $300 millones por enviar envíos de esas unidades de disco duro violando esas reglas a la exportación, y que están valorados en más de 1.000 millones de dólares. La cantidad son 7 millones de discos duros de Huawei con ese valor. Protagonismo, por tanto, del sector tecnológico y en ese contexto también mirando al mercado, Diego, ya para terminar, también al cierre de Wall Street conocíamos los resultados de Tesla. Quería preguntarte precisamente por la tecnológica automovilística eléctrica, ¿cómo lo ves? Bueno, veo la situación complicada, ¿no? Era algo esperado después de un auge muy importante. Al final el valor ahora mismo se encuentra podríamos decir, con cierta debilidad. Veníamos pues prácticamente de un año 2022 con una corrección muy fuerte, nos hizo suelo a principios de finales del año 2022, rebote nuevamente a esa zona de los $200 y obviamente el mercado, unas ganancias que han caído, si no recuerdo mal, con respecto al año anterior en torno a un 23-24%, beneficio y sobre todo una reducción, ¿no?, de los márgenes. Por tanto, eso es pues relativamente muy complicado para la entidad. Veremos, es probable que sigan bajando precios, ¿no?, a los vehículos. En Estados Unidos lo han hecho. Y por ahora, a nivel un poco de aspecto del valor, pues sigue estando pues, prácticamente en una fase correctiva, ¿no? Aquí tiene una directriz muy importante. De momento no consolida la zona de los $200 y estamos viendo, ¿no?, cómo después en el after hours pues perdía más de un 6% tras cierre. Veremos hoy la apertura con mayor volumen, ¿no?, de negociación, pero es probable que, bueno, que el mercado pueda seguir corrigiendo y castigando al valor, ¿no? Por tanto, de momento hay que esperar, si aquellos que quieran tomar posiciones dentro del mercado tecnológico, con cierta precaución, porque es un mercado que puede tener bastantes complicaciones. Hay que seleccionar muy bien dónde introducirnos. Pues muchísimas gracias, como siempre, Diego Morín de IG. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a ustedes. Buena semana. Y nosotros en este punto